El sistema reproductor femenino está compuesto por las siguientes estructuras. Ovario. Son las dos gónadas del sistema genital femenino. Producen las células germinales femeninas denominadas ovocitos, óvulos o huevos y secretan las hormonas, estrógeno y progesterona. Trompas uterinas, de falopio u oviductos. Dos tubos que se extienden desde las paredes superolaterales del útero y desembocan como embudos franjeados en la cavidad pélvica adyacente al ovario para capturar el ovocito ovulado. Útero, un órgano hueco muscular compuesto de músculo liso, en forma de pera que protege y nutre al feto en desarrollo. Vagina, un tubo distendible musculoelástico, también denominado canal de parto, de unos 8 a 9 centímetros de largo, que se extiende desde el cuello uterino, denominado cervix, hasta el vestíbulo de la vagina. Respectivamente, este es el cuerpo de una mujer desde una vista lateral. Vamos a tener promontorio del sacro y sus diferentes vértebras. Vamos a tener que justo por debajo de estas vértebras vamos a tener un orificio que va a ser para el ano. Y vamos a tener respectivamente el conducto anal, de esta manera se va a venir a formar la parte que se va a llamar útero. El útero consta de cuerpo, fondo e istmo y cuello, denominado cervix. Está sostenido por el diafragma pélvico y ligamentos. También vamos a tener otro orificio que va a ser el urinal, que va justo por encima del útero. Vamos a ver la trompa de falopio, ovario. Vamos a ver un ligamento que es el propio del ovario, y también vamos a ver un ligamento que es el ligamento suspensorio del ovario. También vamos a marcar otras referencias anatómicas que son la sínfisis del pubis, el clítoris. El clítoris va a estar justo por encima de los labios menores. Entonces, clítoris, labios menores y respectivamente labios mayores. Esta va a ser entonces, como habíamos dicho, la vejiga. Como habíamos dicho acá, el conducto anal. Tendríamos por acá el cuello del útero. Otras dos referencias anatómicas importantes de resaltar serían el fondo del saco vesículo uterino, que vendría estando acá,
y otro fondo que es el fondo del saco recto uterino, que lo vamos a encontrar en esta zona de acá. Fondo del saco recto uterino. También vamos a marcar unos vasos ilíacos externos que vendrían respectivamente en esta zona. Vasos ilíacos externos. También sería importante recargar una vena que va a ser para el clítoris, que va a tener el nombre de vena dorsal del clítoris. Continuando, si miramos desde una vista del perine, una vista de posición de litotomía, vamos a poder apreciar primero dos estructuras para ubicarnos más fácilmente, como son el coxis y el clítoris. Luego vamos a tener respectivamente la vagina con sus respectivos orificios. Uno va a ser pues el orificio vaginal. Otro de estos va a ser el orificio externo de la uretra. A los lados de la vagina vamos a encontrar un músculo que va a ser el músculo bulbo esponjoso, que va a viajar a conectar con el cuerpo perineal. También vamos a tener otro músculo que va a ser el músculo isquiocavernoso. Músculo isquiocavernoso. Luego también vamos a tener dos estructuras. Una va a ser la glándula vestibular o de Bartolino, y la otra estructura va a ser el bulbo del vestíbulo, y esto va a ser un tejido eréctil. También vamos a ubicar dos músculos que vienen desde el coxis hacia los lados, que van a ser pues los del músculo del glúteo mayor. También vamos a tener otro músculo que va a ser el elevador del ano, y vamos a tener un ligamento que va a ser el ligamento sacrotuberoso. Los músculos del cuerpo perineal van a ser unos músculos que se van a llamar transversos del perineo. Para continuar, hablaremos sobre el útero. Sobre esta estructura diremos que consta de cuerpo, fondo e istmo y cuello, denominado cervix. Está sostenido por el diafragma pélvico y ligamentos. El útero también va a poseer otras dos estructuras que van a ser unas trompas
que van a estar a los lados y se van a denominar trompas de falopio, trompas uterinas. También justo por debajo de las trompas uterinas vamos a tener un ligamento que va a ser el ligamento propio del ovario y un ligamento que va a ser el ligamento suspensor. También vamos a tener que va a haber una especie de membrana mesosalpinx y justo por encima del ovario vamos a tener otra parte que se va a llamar mesoovario. También vamos a tener dos estructuras por acá y estas estructuras se van a llamar uréter Para continuar, vamos a hablar sobre los ovarios y las trompas de falopio. Entonces, tenemos que una trompa de falopio va a constar de las siguientes partes. Entonces, va a tener un istmo. También vamos a tener otra parte que se va a llamar la ampolla. Es el siguiente segmento donde por lo general se produce la fecundación. Vamos a tener otra parte que se va a llamar el infundíbulo. El infundíbulo y su extremo franjeado o fimbreado envuelven el ovario para captar el ovocito ya cuando esté ovulado. Estos pliegues que tenemos aquí se van a llamar, pues, respectivamente, pliegues de la trompa. También vamos a tener unas fimbrias que van a ser estas puntas de acá. Debajo de la trompa de falopio ya vamos a tener un ligamento que va a ser un ligamento ancho. Este ligamento ancho va a venir acompañado del ligamento eh, propio del ovario. Justo por debajo va a estar el ovario y vamos a tener el ligamento suspensor del ovario. Listo. Dentro del ovario vamos a encontrar entonces diversas estructuras. Vamos a encontrar cuerpo albicans. Vamos a tener también folículos de Graf. Entonces vamos a tener también folículos de Graf. Vamos a tener cuerpo lúteo. Vamos a tener unos vasos, unas irrigaciones que van a llegar a este ligamento ancho. Y pues estos vasos van a recibir el nombre de vasos ováricos. También vamos a tener otra estructura que va a venir por debajo del ligamento suspensor. Va a denominarse el apéndice vesiculoso o de Morgani. También conectando con este apéndice y llegando al ligamento ancho, vamos a tener una estructura que se va a denominar epóforo. Vamos a continuar hablando sobre los ovarios y las trompas uterinas. Para decir tenemos que los ovarios se desarrollan retroperitonealmente en la parte alta de la parte posterior del abdomen.
y como los testículos descienden durante el crecimiento fetal hacia la cavidad pélvica. Ellos quedan ahí envueltos por el ligamento ancho del útero y quedan suspendidos entre la pared lateral de la pelvis y el útero medialmente. Al nacer, los ovarios contienen varios millones de ovocitos, pero la gran mayoría nunca maduran totalmente. Solo maduran alrededor de 500 y van a ser ovulados, mientras que el resto pues se van a degenerar. La secuencia de eventos en el ovario que culmina con la ovulación de un ovocito maduro incluye que primero, durante el desarrollo fetal, los ovogonias, que son los futuros huevos, se convierten en los ovocitos primarios y comienzan su primera división meiótica, pero permanecen paradas en un estado hasta la pubertad. Entonces los ovocitos primarios van a ser estos de acá. Luego, en la pubertad, solo los folículos primordiales que finalmente maduran completan la primera división meiótica y se van a transformar en los ovocitos secundarios, que van a ser estos de acá. Luego, un ovocito secundario va a residir un folículo primario, rodeado por una capa única que va a contener muchas células de granulosa y luego van a empezar a crecer para convertirse en un folículo maduro o folículo de Graf. Luego, una vez que empieza a crecer de tamaño, las células de la granulosa que venían desde los ovocitos secundarios empiezan a liberar una hormona. Esta hormona va a ser el estrógeno y la progesterona. Y esto va a ayudar a que se forme un folículo secundario con un espacio lleno de líquido denominado el antro folicular. Luego, el folículo maduro, denominado de Graf, empieza a bombarse bajo la superficie de la cápsula ovárica y finalmente ovula mediante rotura de la cápsula alrededor del día 14. Entonces se va a formar un cuerpo hemorrágico y pues un ovocito ovulado, ¿sí? Luego se va a venir a formar un cuerpo lúteo que va a durar unos 10 días y luego se va a degenerar. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Primero se va a formar un cuerpo lúteo inicial. ¿Por qué? Porque va a tener todavía cuerpos hemorrágicos, va a tener coágulos de sangre. Luego, ahora sí va a pasar a un cuerpo lúteo maduro. Si es fecundado el ovocito secundario, entonces completa su división meiótica y forma un óvulo. Pues ya los 23 cromosomas y los del espermatozoide se van a combinar y pues eso ya va a empezar la división mitótica del cigoto y ya pues va a empezar a crecer el embrión que se va a desplazar a través de la trompa uterina, se va a implantar alrededor del día 5 tras la fecundación y ya pues la cascada de consecuencias que sabemos que se desarrollan en embriología.